crecimiento de 9-10% que ya ha dado el Banco Central para el año 2021 y las claras posibilidades que tiene República Dominicana de continuar creciendo ya más cerca de su potencial, el del 5 o 6% en el año 2022, cuando el turismo ya entre en una etapa de recuperación más acelerada, hace pensar que el argumento que se tuvo presentando en los últimos meses de que había que posponer la discusión de la reforma fiscal integral porque en medio de una recesión eso no era, resultaba impensable. Ahora queda prácticamente en desuso porque con una economía que te está creciendo a este ritmo, tú no tienes mucho argumento para decir que no es el momento para discutir este tema. Usted podría decir, bueno, miren, no lo quiero discutir porque tiene implicaciones de costo político, no lo quiero discutir porque quizás yo no tengo bien aceitado el aparato de inversión pública del gobierno. Todos esos son argumentos que uno reconoce, o sea, y ahí es donde chocan la política y la economía, cuando el tema de los costos políticos de la reforma entran a discutir, y es normal que eso así ha sido la historia de la humanidad, y es lo que ha definido qué países progresan rápidamente y qué países no progresan rápidamente. Aquellos países donde el temor al costo político prácticamente domina, al final de cuentas, tienden a rezagarse. En cambio, aquellos donde los líderes son personas con un nivel de convencimiento y de compromiso con la reforma muy firme, avanzan más rápidamente. En eso también hay diferencias, los que tienen la oportunidad de hacerlo en democracia, los que lo pueden hacer bajo regímenes autoritarios, los que lo hacen en tiempos pasados donde no había redes sociales, los retos que enfrentan los policy makers ahora en este mundo nuevo de sociedades enredadas con estas redes sociales permanentemente que todo lo juzgan y todo lo evalúan y lo ponderan. Entonces, es una situación difícil, pero yo creo que la oportunidad está ahí. Si con este crecimiento tan sólido que vamos a tener en el 21, nosotros le decimos a los bancos de inversión, a los tenedores de bonos y a las firmas calificadoras de riesgo que no estamos preparados para hacer la reforma en el 22, a mí me parece que vamos a tener ahí que construir una historia de razones muy sólidas para que nos crean, o sea, para que nos puedan creer, porque va a ser cuesta arriba. Ellos compraban la idea de que, mira, en medio de una recesión, entendemos que tú no puedes pasar la reforma, pero si tú estás creciendo al 10%, con perspectiva de 6 en este año 2022, la justificación se pierde. Entonces ahí el gobierno, mi recomendación, no sé qué tú piensas, Jackie, es simplemente que trabaje en la reforma, que tenga todo lo que va a hacer, su proyecto de reforma, que lo simule, que haga sus focus groups, que trate de ver con precisión cuál es la recaudación que va a producir, que no sean ilusiones, que hagan bien las estimaciones, que evalúen cuáles son los programas de inversiones públicas que van a ejecutar para que lo metan dentro del presupuesto que se sometería al Congreso Nacional a final de año. Entonces decidir si la reforma se mete dentro de un presupuesto complementario o si se mete en una modificación o conjuntamente con el presupuesto que se sometería en octubre, creo, septiembre-octubre de este año. Yo no sé si el gobierno está listo ya, porque no entiendo que esta reforma sea socializado con ningún sector, pero yo creo que hay un momento interesante que el gobierno debería ponderar. Yo sí soy de la posición que si el tema de la inversión pública no está resuelto, o sea, si los mecanismos, si la maquinaria de ejecución de inversión pública no está ready y por lo tanto se quiere proceder con una reforma que va a movilizar ahorro por el orden del 3-4% del PIB, ponle 3%. Si tú no vas a terminar utilizando esos recursos, una parte de eso en inversión pública,
el efecto recesivo de la reforma va a ser muy violento. Y en ese caso yo sería partidario de que no se ejecute ahora, porque no tiene sentido. O sea, yo movilizar recursos que le voy a quitar al sector privado para yo en el sector público ahorrarlo y no poderlo invertir. Yo entiendo que lo que debe es que lo que me dé el sector privado, una parte lo uso para reducir déficit, otra parte para potenciar la competitividad de nuestra economía a través de una inversión pública eficiente. Pero si eso por una serie de trabas burocráticas, legislaciones que son demasiado inquisidoras y represivas, no es posible, entonces estamos atrapados. Y ya ahí quizás se podría construir una historia con las calificadoras y explicarles, mira, tengo un problema en la velocidad de ejecución de inversiones públicas porque yo estoy privilegiando exclusivamente la transparencia y no me voy a salir de ahí. En consecuencia, yo voy a necesitar más tiempo hasta que yo tenga un marco legislativo e institucional más proclive al accionar público en materia de intervención con obras de infraestructura física. Jackie. Mira, Andy, yo creo que como bien dices tú, con este proceso de recuperación, vale la pena no perder el momento. Aunque quizás esta reforma sí debe tomar en cuenta, esta es una reforma que en primer lugar tiene que motivar la inversión pública y privada. No es solamente invertir en la pública, ¿verdad? ¿Cuál es la pública que me va a traer privada? Porque invertir, tú puedes invertir en cualquier lugar, pero ¿cuál es la inversión pública que me va a traer inversión privada? Eso es fundamental. Por eso el gobierno ha anunciado un plan que se llama Vivienda Feliz, que lo que hace es que a través de un subsidio a la clase media baja, pues motiva una demanda que provoca un impacto en la inversión privada. Y digamos que igual invertir en infraestructura en aquellos lugares donde sabemos que va a venir la inversión privada, el caso de turismo es uno de ellos. Entonces, yo creo que eso es fundamental en esta reforma. Otro tema que es fundamental en esta reforma, Andy, es el timing donde entran los cambios sectoriales, ¿verdad? Porque tú tienes sectores que están en diferentes stages. Y como tú bien decías, Andy, el tema de la comunicación de esa reforma. Hoy en día estamos haciendo unos incrementos salariales, vienen otros que son los sectoriales, es el momento adecuado, porque la gente tiene un mayor ingreso, puedes junto con la reforma negociar mejores ingresos, pero Andy, yo insisto, no es algo que se tiene que hacer solo y punto, ¿verdad? Tenemos que pensar otros temas que son complementarios a una reforma fiscal que van a tener un impacto positivo. En el próximo segmento estaremos hablando del tema de las AFP y cómo eso puede servirte en una contrarreforma. ¿Por qué? Porque obviamente las AFP, que son grandes inversionistas, que es un flujo que hoy en día ya no solamente está yendo a compra de deuda pública, ni siquiera eso se está demandando internamente, la deuda pública interna, ¿verdad? Hay plata ahí y con una reforma fiscal la deuda pública interna se va a demandar menos. ¿Dónde es que tú necesitas la plata de la AFP? En las inversiones con el sector privado, en esos proyectos turísticos nuevos que se van a hacer donde tú requieres inversión de la AFP. Entonces, tú retirar fondos de la AFP en esta coyuntura donde tú quieras una reforma fiscal para empujar la inversión pública y para traer también inversión extranjera complementaria, digamos, sería improcedente tú hacer esto en este momento. Entonces, muchas veces tú arrancas con una reforma y lo que haces con los revenues de esa reforma u otras medidas que son una contrarreforma, lo que hacen es desacreditar la reforma, cuando no fue la reforma efectivamente la que fue o no fue exitosa. Las políticas sectoriales dentro de la reforma deben ser también muy bien pensadas para, si bien tratar de captar esas rentas que están por ahí, que pueden entrar al gobierno, no desmotiven la inversión o no impactar en este momento sectores que están en un ámbito de recuperación. Tú tienes, por ejemplo, el mismo sector que hablábamos de los restaurantes, que ahora que se están recuperando un poco, generando ingresos, tratando de crecer para el tema de su calidad crediticia. Y junto con esa reforma fiscal, eso también te va a ti traer la posibilidad de quizá comenzar a desarrollar desde el gobierno programas que aceleren o que viabilicen el flujo de crédito a esas personas, empresas pequeñas y medianas que fueron muy golpeadas en la parte crediticia, ¿verdad? Donde ahí tú puedes generar unos fondos de garantía, etcétera. Mira, se están viendo inclusive casos exitosos
de temas que se están haciendo hoy en día en el sector transporte, donde ellos están pagando, aunque obviamente cuentan con un soporte estatal que posiblemente ni se tenga que utilizar. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es recuperar su crédito. La realidad es que a la gente no le gusta perder su acceso al crédito porque ha vivido la bondad de tenerlo. Entonces, esa reforma fiscal, Andy, se tiene que dar en un ambiente sano de otras iniciativas y reformas. Porque si no, lo que se ve es como que la única responsable fue la reforma fiscal. Sería un gran éxito. Imagínate, tú hablabas, Andy, hace un ratito y decías, mira, con respecto a América Latina, la verdad es que estamos en un momento buenísimo. Inclusive, tú no lo mencionaste, pero inclusive con respecto a México, donde quizás ciertas las políticas que se están haciendo en México son socialmente positivas, pero desde el punto de vista del flujo de inversión no se está viendo en mucha de esa perspectiva y es un flujo que puede venir en el mismo Centroamérica. Ahora imagínate que tú digas, pero este país, además de que ha gestionado bien la vacuna, además de que está políticamente estable, además de que está socialmente estable, en medio de todo esto, tuvo la valentía de hacer una reforma fiscal para entrarle sostenibilidad a este momento, para que este momento no se va a sostener. Tiene sus costos, obviamente tiene sus costos, pero bien hecha tiene su revenue. Yo siempre hago referencia a la reforma del 2012, que obviamente veníamos de un año 2012 un poco difícil, pero no tanto, o sea, no nos encontramos en un momento como nos encontramos ahora. Sin embargo, se hace, se explica, pero cuando esa plata comienza a entrar en las escuelas, que no se vio de manera inmediata, se vio en 2014, no se vio ni siquiera en 2013 por un tema de encontrar los solares, por un tema de los procesos de apropiación, pero cuando se vio en el 2014, eso fue un escándalo. O sea, cuando esa plata comenzó a entrar en esos pequeños constructores, etcétera, con sus oportunidades, claro que sí, con sus oportunidades. Cuando ese desayuno escolar comenzó a aumentar, cuando esos niños comenzaron a quedarse más tiempo en las escuelas, el revenue que tuvo eso, político y económico, fue importante. Entonces, eso es un punto de partida para tú decir, ok, pero es que una reforma fiscal la tengo que acompañar de ese revenue, como en Estados Unidos. Estas son todas las obras que yo voy a hacer. Claro. Ok, pero este es el impacto que tú vas a tener. Y con que tenga un impacto redistributivo, que se perciba, eso lo vamos a percibir internamente y como tú dices, y los tenedores de bonos, aunque el objetivo es reducir la deuda, todavía la demanda y los, a pesar de que hicimos esta transacción que obviamente nos ganó espacio en términos de amortización de deuda, igual nosotros vamos a necesitarlo. Y yo me voy más allá de lo que tú decías. Si nosotros nos acercamos a ese investment grade, ¿tú te imaginas el dinero que va a entrar en República Dominicana? Claro. De mucho dinero que hay en el mundo, que tiene como política que solamente invierte en investment grade porque son fondos de pensión, etcétera, y que de repente digan, pero ese país estaba amarillo y ahora está en verde, y comience todo ese dinero a entrar a República Dominicana, a estar disponible para inversión. Aquí lo que hay más son proyectos detenidos, ideas de inversión. Y no quiero terminar, Andy, sin hacer referencia a algo importantísimo que tú dijiste, que es el tema de la agroindustria. Andy, no es difícil. Nosotros sabemos los 10, 12 rubros donde nosotros tenemos esa fortaleza. Sabemos quiénes son nuestros competidores en cada mercado, porque yo sé con quién yo compito en Estados Unidos, sé con quién compito en Italia, sé con quién compito en Inglaterra, sé con quién compito en España, sé con quién compito en Alemania, en cada uno de los rubros, en mango, en aguacate, en plátano, en guineíto, en yuca, en papa, en batata, en todo, en tomate, en todo yo sé. Y es lo que tú dices. Yo lo que tengo que decir, pero ¿cuáles son las empresas que exportan desde Perú? ¿Cuáles son las empresas que exportan desde Chile? Que exportan desde México? Que exportan desde Guatemala? Que exportan desde El Salvador? Y tocar la puerta. Y decir, ¿qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que yo necesito aquí? ¿Cómo que tú lo haces? ¿Qué es lo que te hace atractivo estar en Chile? ¿Cómo que yo puedo venir para acá? Y ayudarte en eso. ¿Y cómo que tenemos que trabajar? Andy, no lo vamos a ver de un momento a otro, pero nosotros podemos tener un 2023 iniciando con un proceso de agroexportación interesante, bonito, que te impacte el campo, Andy, en primer lugar. En segundo lugar, que te genera divisas. En tercer lugar, que te genera inversión extranjera y que te genera mejora de todos tus indicadores externos. Y obviamente en cuarto lugar, con una reducción del riesgo país. Se oye bonito, se oye, pero en algún momento hay que comenzar. Y yo creo que una reforma fiscal que se haga acompañar de ese tipo de cosas es exitosa porque sí. Porque si no, todo lo demás que se haga mal se le va a pegar a la reforma fiscal. Lo vemos en un momentito.